Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la unidad número 3 que se denomina dinámica demográfica. Se entiende por dinámica demográfica el estudio de los movimientos intrínsecos y extrínsecos de la población. Dicho de otra manera, son los cambios o movilidad natural de la población teniendo en cuenta el nacimiento y la defunción de las personas y la movilidad física o también conocida como migraciones. Vamos a ver una serie de conceptos dentro de la movilidad natural y todas las estadísticas que van a estar vertidas en estas diapositivas son correspondientes al año 2019 y de la fuente demográfica de la Population Reference Bureau, archivo que también se los voy a incluir dentro del aula virtual para que ustedes lo puedan consultar y actualizar todos los datos. ¿Qué se entiende por mortalidad? Aquí vamos a diferenciar, cuando hablamos de mortalidad así a secas, vamos a decir que es la cantidad de defunciones o de fallecimientos que hay en un lugar y en un año. Pero cuando nosotros hablamos de tasa bruta de mortalidad o tasa de mortalidad general, estamos refiriéndonos a la cantidad de defunciones en un año por cada 1000 personas en un lugar determinado. Y tenemos que aclarar específicamente que este término de la mortalidad está muy afectado por las estructuras de edades y por el contexto. ¿Cómo se clasifica la mortalidad? Estadísticamente la mortalidad se clasifica en mortalidad alta cuando supera el 10 por 1000 y mortalidad baja cuando es inferior al 10 por 1000. Y acá tienen una serie siempre de indicadores y de estadísticas como para que ustedes puedan comparar a nivel mundial y argentino. Hay otras clasificaciones de otros autores que van a tomar otros parámetros, como más del 15 por 1000 es considerada alta, moderada entre el 10 y el 15 y baja menos del 10. Y por último vamos a hablar de lo que es la tasa de mortalidad específica o por edad, que aquí tiene que ver con la cantidad de defunciones en un grupo etario determinado por cada 1000 habitantes de ese mismo grupo etario. En este caso, en esta diapositiva, les dejo una cartografía de la distribución de las tasas de mortalidad en la provincia de Catamarca por departamento correspondiente al censo 2010. ¿Qué es la mortalidad infantil? La mortalidad infantil es la cantidad de niños fallecidos menores de un año por cada 1000 niños nacidos en un año y en un lugar determinado. Vamos a aclarar que este concepto es válido en la República Argentina y en varios países, pero no en todos los países. Entonces, cuando nosotros tengamos que consultar estadística de mortalidad infantil, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos de cuál es el parámetro que se está entendiendo como mortalidad infantil. En nuestro caso, son el año de vida y en otros países se consideran los 5 años de vida del niño. Hay también que aclarar y sobre todo resaltar que la mortalidad infantil es un importante indicador socioeconómico y sanitario. Cuanto más elevada sea la cifra o la tasa de mortalidad infantil, mayor cantidad de problemas económicos y sanitarios tiene esa población. Y se la clasifica la mortalidad infantil en dos grandes grupos: endógena o neonatal, que tiene que ver con la muerte del niño o del bebé hasta el mes de vida y que está vinculado con generalmente con problemas genéticos, con problemas durante el embarazo y que generalmente es más visible en los países desarrollados porque es la única mortalidad que se va a evidenciar, ¿sí? En cambio, el otro grupo, que es la mortalidad infantil exógena o tardía, es la muerte del niño considerada entre el mes y el año de vida. Y esto está asociado al contexto donde nace ese niño. Pueden ser problemas de desnutrición, problemas sanitarios, etcétera, etcétera, pero que están vinculados generalmente a la pobreza. Según las estadísticas, en el 2019 vamos a encontrar mortalidad infantil muy alta, si supera el 70 por 1000, alta del 50 al 70, media del 30 al 50, baja de 20 a 30 y muy baja de menos del 20 por 1000, donde vamos a situar a la República Argentina con el 9,8
por mil de mortalidad infantil. En esta diapositiva ustedes van a poder comparar dos cartografías mundiales de la mortalidad infantil, una que se refiere al año 89 y otra al año 2009, para que ustedes puedan ver los cambios y las continuidades que hay de esta mortalidad infantil en estos 20 años de comparación cartográfica. Dentro de los factores que afectan a la mortalidad tenemos también dos grandes grupos que resaltar. Los factores biológicos, que están relacionados con la genética, con la resistencia de algunas enfermedades, con características raciales, características del sexo, de la edad, del estado civil. Factores sociales, generalmente están relacionados con calidad de vida. Y por último vamos a ver acá que la mortalidad a nivel mundial es, como promedio, es del 10 por mil. Entonces podemos nosotros comparar las estadísticas cuando las estamos analizando si supera la media mundial o está por debajo de la media mundial. Vamos ahora a introducirnos en el concepto de natalidad. Y esta temática va a incluir tres conceptos diferentes: la natalidad propiamente dicha, la fecundidad y la reproducción. Hay otros autores que van a incluir también dentro de la natalidad la nupcialidad y la legitimidad. Esto lo vamos a analizar en una diapositiva posterior porque son algunos conceptos que hacen un poquito de ruido en la actualidad. Se entiende por tasa de natalidad a la cantidad de nacimientos por cada 1000 habitantes producidos en un año y en un lugar determinado. La mayoría de los autores coinciden en clasificar a la natalidad en tres tipos: natalidad biológica, que considera a los nacidos vivos o muertos; la natalidad demográfica, que considera solamente los nacidos vivos, porque son los que incrementan la población absoluta de un lugar; y la natalidad estadística, que tiene que ver con los nacidos vivos y registrados en un registro civil. Aquí depende del desarrollo socioeconómico de los países, vamos a encontrar que a veces no se registran los nacimientos o se registran de manera tardía. Las clasificaciones de las estadísticas de natalidad se clasifican en altas, más del 30 por mil, medias del 20 al 30 por mil, y bajas cuando son inferiores al 20 por mil. Entre ellos se encuentra la República Argentina con el 17 por mil. En este caso les dejo dos cartografías de diferente año, una es del 2006 y otra es del 2010, con respecto a la provincia de Catamarca y los cambios en las tasas de natalidad por departamento. Vamos ahora al tercer concepto, la fecundidad, que también se la llama en algunos países fertilidad, inclusive en idioma inglés se la denomina fertilidad. Aquí vamos a relacionar en este concepto el número de nacimientos con el número de mujeres en edad fértil o fecunda. Y la edad de las mujeres en edad fecunda o fértil oscila según los autores y según las sociedades o los grupos sociales entre los 10, 11 años hasta los 49, 55 años, y otros autores consideran entre los 15 años y los 49 años. La fecundidad siempre se expresa en números de hijos por mujer y tenemos tres tipos de fecundidades. La fecundidad natural o biológica, que tiene que ver con el máximo número de hijos que puede tener una mujer en su vida fértil, según la especie y la edad de esa mujer. La fecundidad general o bruta, que es el término más difundido y más analizado, que está relacionado con el número de nacidos vivos, con el promedio de mujeres en edad fértil, y por último la fecundidad específica o por edad, que es similar a la anterior, pero teniendo en cuenta un grupo etario determinado. Los factores que afectan la fecundidad son también divididos en dos grupos: los biológicos o fisiológicos, que están vinculados con la edad fértil, la esterilidad involuntaria, muertes intrauterinas, etc., o factores sociales, donde se pueden discriminar estrictamente socioeconómicos, que están relacionados con la calidad de vida, nivel de instrucción, movilidad social, etc., y con cuestiones más bien de carácter cultural, como tiene que ver
por ejemplo, la religión o las pautas culturales de ese grupo humano. Aquí en este caso tienen ustedes una cartografía de las tasas de fertilidad o de fecundidad a nivel mundial correspondiente al año 2013, donde ustedes van a observar que los países de la zona central del continente africano son los que están con mayor cantidad de fecundidad o de hijos por mujer en edad fértil. Vamos ahora al tercer concepto, el concepto de reproducción. Se entiende por tasa bruta de reproducción al número medio o promedio de hijas que una mujer tiene en su vida reproductiva. Y recalco esto que está subrayado acá, número de hijas mujeres, valga la redundancia, porque no se consideran todos los hijos que tenga una mujer, sino solamente las hijas, porque van a estar involucradas en la reproducción futura. Se entiende por tasa neta de reproducción, o también llamada tasa de reemplazo, a la cantidad también de mujeres o a la supervivencia de mujeres determinada por la cantidad de mujeres de recambio. ¿Qué significa esto? Que para sostener el crecimiento de una población voy a tener o voy a necesitar cierta cantidad de mujeres para que puedan mantenerse ese nivel de crecimiento. Si es menor a dos hijos o dos hijas, mejor dicho, por mujer, vamos a tener que el crecimiento poblacional se está estancando o está reduciéndose paulatinamente. Estos son los conceptos discutidos que yo mencionaba hace un ratito. El concepto de nupcialidad, que está relacionado con el número de matrimonios realizados por cada 1000 habitantes y que muchos países y autores lo consideran unión civil legítima. Y después hablar de legitimidad, hablando del hijo legítimo como el único producido o concebido dentro del matrimonio. Estos dos conceptos en la actualidad a mí particularmente me hacen muchísimo ruido, no estoy de acuerdo en este tipo de clasificaciones o de conceptualizaciones, porque no todos los hijos concebidos dentro, es decir, hay hijos fuera del matrimonio que también son totalmente legítimos porque están reconocidos por una madre y un padre, y no todas las personas pasan por la unión civil legítima, sino que puede haber uniones consensuales que son totalmente legítimas también y con los mismos derechos que un matrimonio civil. Entonces, bueno, les dejo estos conceptos porque son mencionados por muchos autores, estemos o no de acuerdo, por lo menos para que ustedes los conozcan y lo critiquen desde su punto de vista. Vamos al último concepto, que es el de esperanza de vida. Pero en realidad vamos a ver cómo se clasifica la longevidad, es decir, la vida de las personas. Y tenemos 4 conceptos diferentes. La edad fisiológica o aparente, que tiene que ver con el funcionamiento orgánico de una persona y con su percepción visible, es decir, su edad aparente, digamos, de la visualización o cómo estoy visualizando a esa persona. La edad cronológica, que está relacionado con el número de años, que generalmente lo vinculo con el documento. Después tenemos en tercer lugar lo que nosotros conocemos como vida media, expectativa de vida o esperanza de vida, justamente, que es el promedio de años que puede vivir un niño nacido en un año y en un lugar determinado y manteniendo esas condiciones de vida hasta la actualidad. Eso también se llama potencial de vida y esto tiene mucho que ver con las condiciones del contexto de ese niño. Y por último vamos a ver la edad media, que es el promedio de edad de una población determinada. Aquí en esta última cartografía y en esta última diapositiva vamos a ver una cartografía a nivel mundial donde está expresada la esperanza de vida, donde vamos a tener que los países desarrollados tienen una amplia esperanza de vida y los países subdesarrollados tienen serios problemas para la longevidad. Espero que les haya servido este PowerPoint y que haya sido lo suficientemente claro.